El ejercicio plantea la siguiente problemática. Nos dicen que el promedio de 8 cantidades es 7. Y después afirman que el promedio de 5 de esas cantidades es 10. Y la pregunta es, ¿el promedio de las 3 cantidades restantes cuánto es? Y nos dan 4 opciones de respuesta. Entonces, para resolverlo, primero es plantear lo que significa un promedio, que puede expresarse como la suma de cada uno de los valores de esas cantidades. En este caso serían 8, por ejemplo, para el primer caso. Entonces podemos decirlo de manera resumida como que es la suma dividida la cantidad de elementos que estamos utilizando. Entonces sería número de elementos. Entonces, para la primera afirmación dice el promedio de 8 cantidades es 7. Entonces el promedio, que sería 7, y conocemos el promedio y conocemos la cantidad de elementos porque son 8 elementos. Podríamos despejar este valor de suma. Entonces, si sabemos que el promedio es 7 y que la cantidad de elementos es 8, al multiplicar este par de valores tendríamos el total, que sería la suma de todos los valores de los elementos. Ahora, para la segunda información nos dicen que el promedio ahora de 5 cantidades es 10. Entonces, el promedio es 10, las cantidades que se están utilizando son 5, eso nos daría un total de 50. Entonces, de la suma total de los elementos, supongamos que tenemos estos elementos con unos valores definidos, tenemos 8 elementos, este total de elementos corresponde a 56. Pero si cogemos simplemente 5 elementos de estos 8, supongamos que tomamos estos 5 elementos, esos elementos sumados dan 50. Entonces la diferencia entre 56 y 50 es 6. Se supone entonces que estos 3 elementos que nos quedan tienen que sumar 6 unidades. Entonces, si 6 es la suma y lo divido por los 3 elementos que nos quedaban, debo obtener el promedio de esos 3 elementos. 6 dividido 3 es igual a 2. Entonces 2 es el promedio de las 3 cantidades que quedan sin calcular. Entonces vamos a nuestras opciones y identificamos el número 2 como la respuesta.